Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Estoy seguro de que muchos de vosotros conocen las grandes piedras de Stonehenge situadas en el Reino Unido. Unos grandes monolitos dispuestos en forma circular que todavía siguen siendo hoy un gran misterio. Y son un misterio porque nadie sabe cómo fueron construidas, quiénes fueron sus constructores, ni tampoco la finalidad de la construcción de este complejo. Algunos han teorizado diversas finalidades, como por ejemplo que se tratase Stonehenge de un lugar para realizar rituales hacia los dioses. También se habla de que este lugar sería un complejo observatorio muy antiguo para poder observar fenómenos celestes, aunque otros más atrevidos aseguran de que Stonehenge es un lugar para canalizar energías telúricas de la Tierra. Os puedo decir, a modo de anécdota, que yo estuve frente a frente con estos monolitos en uno de mis viajes y os aseguro de que se siente algo en el ambiente, se siente ese misterio primigenio que nos hace preguntarnos todas estas cuestiones. El caso es que hoy no os voy a hablar más de Stonehenge, lo dejamos para otro videoprograma, sino que os voy a hablar de algo parecido, pero situado en Estados Unidos. Otros grandes monolitos que han sido también titulados como el Stonehenge de Estados Unidos. Hoy os voy a hablar de las piedras guía de Georgia. Las piedras guías de Georgia, unas piedras que fueron construidas en los años 80 y que tienen inscritas una serie de mensajes bastante extraños y difíciles de comprender, aunque están escritos en 8 idiomas. Pero ahora os estaréis preguntando, ¿qué tiene de misterioso unas piedras que fueron construidas con maquinaria en la Edad Moderna? ¿Y cómo se pueden comparar con el Stonehenge de Reino Unido? Se pueden comparar porque estas piedras costaron un dineral que está recogido que costó 7 cifras. 7 cifras que no podríamos hablar de unos cuantos millones de dólares. Y quien la construyó, quien la mandó construir, era un personaje misterioso que nos daría muchísimo que hablar. Antes de continuar con este tema, me gustaría que supierais, por ejemplo, los 2 mandamientos que están allí escritos, los 2 primeros de los 10, porque son bastante interesantes. El título de las inscripciones es el siguiente: Los 10 mandamientos para la nueva era de la razón. Y los 2 primeros son estos: reducir a la población mundial en menos de 500 millones de habitantes. Y el segundo, controlar la natalidad, es decir, eugenesia. ¿Qué entidades pueden estar detrás de estos mensajes? Muchos de vosotros ya estaréis pensando en esa pirámide inacabada y el ojo del destino que está encima, de esas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, que les gusta mucho alardear de su simbología, por ejemplo en los billetes de $1 o en muchos otros lugares, y parece que están detrás de los grandes acontecimientos de la humanidad. Pero os voy a contar la historia y luego indagaremos sobre estas entidades y los que podrían estar detrás de todo este asunto. Esta historia comienza en el año 78 y comienza con un misterioso hombre, un hombre que se dedicaba a observar en el condado de Elbert a la gente de aquel lugar. La gente sabía que este hombre era un extranjero, no era normal, conducía un coche de alta gama de origen europeo y tenía un poderoso porte, era una persona muy bien vestida, con bastante educación y que destacaba por su elegancia, algo bastante curioso cabe destacar. Este hombre se dedicaba los días mirando a la gente, hasta que decidió alquilar un avión y observar desde arriba, observar a toda la población y los terrenos. Un día este hombre se decidió a acercarse a la población y a hablar con los canteros de la zona, porque allí había muchas empresas de cantería. El hombre con el que habló no era un hombre normal, era el cantero más prestigioso de todo el condado de Elbert, el señor Joe Fenley.
Lo que le dijo el misterioso hombre al señor Joe Fenley fue lo siguiente: quiero que me construyas un proyecto para uso personal. El señor Joe Fenley le dijo que eso era imposible. Él construía para grandes empresas, construía para el por mayor, es decir, no aceptaba encargos pequeñitos, porque eso no le reportaba dinero. Lo que dijo el señor misterioso también fue mucho más misterioso que su propia figura. Fue que él poseía un gran proyecto que le reportaría muchísimo dinero si conseguían su construcción. Y sacó unos grandes planos para comentarle qué es lo que quería construir. Lo que quería construir era lo siguiente: 5 grandes losas de más de 6 metros que pesaban entre 118 y 120 toneladas. Unas losas que estarían dispuestas de forma estratégica para estar condicionadas con algunos fenómenos astronómicos, como la luna o los equinoccios. Estas piedras además tendrían una serie de inscripciones hechas en 8 idiomas. El señor Joe Fenley se quedó boquiabierto. No sabía qué contestarle porque una construcción de semejantes características era una locura de dinero. Además, su propia empresa tenía que invertir para poder conseguir materiales y mano de obra más especializada. El señor misterioso le dijo que el dinero no era ningún tipo de problema, que desde 6 partes del mundo, 6 cuentas distintas, le llegaría todo el dinero para poder empezar ese gran proyecto. El señor Joe Fenley no tuvo más remedio que aceptar, pero lo hizo bajo notario, y aquí tenemos los datos de que todo esto fue real. El hombre misterioso decidió dar un nombre para que todo esto quedase registrado bajo notario y bajo las cuentas bancarias, y dio un seudónimo, y es el siguiente: R.C. Christian. Luego hablaremos de por qué eligió ese seudónimo. A partir de ahí, todo fue como la seda. Construyeron esa gran construcción, esos monolitos tan extraños, y al final el dinero sí que llegó a las manos de Joe Fenley y sus trabajadores. Fue todo totalmente real. Tras finalizar las obras y quedar esa construcción totalmente acabada, la gente empezó a preguntarse varias cosas. ¿Por qué un hombre aparece, manda a construir esto y luego se larga y ahí queda la cosa? ¿Qué finalidad tiene ese monumento? Y mucho más inquietante, ¿por qué han colocado estas inscripciones que luego mencionaremos? Unas inscripciones que son totalmente raras, son muy extrañas y además podríamos catalogarlas como dañinas para la población. Lo cierto es que esta construcción nos plantea 2 preguntas bastante importantes. La primera cuestión nos hablaría de ¿quién es el misterioso personaje R.C. Christian? Varias vertientes de investigación nos hablan de que este hombre podría ser un seudónimo que tomó del antiguo y legendario miembro y fundador de la Orden de los Rosacruces, el señor Christian Rosenkrauth. Pero esto es algo que se dice por ahí, no estoy seguro, porque R.C. Christian puede hacer referencia a millones de nombres y de personajes, pero bueno, eso está relacionado por ahí de esa forma. La segunda pregunta que nos haremos fue ¿cuál es la finalidad de esta construcción? Y la respuesta reside en las inscripciones. 1. Mantened a la humanidad por debajo de 500 millones de individuos en perpetuo equilibrio con la naturaleza. 2. Gestionad la reproducción con sabiduría, mejorando la adaptabilidad y la diversidad. 3. Unid a la humanidad con un nuevo lenguaje. 4. Controlad la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con raciocinio y templanza. 5. Proteged a las personas y las naciones con leyes y tribunales justos. 6. Permitid a las naciones que se rijan internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. 7.
Evitad las leyes intrascendentes y funcionarios inútiles. 8. Equilibrad derechos personales con responsabilidades sociales. 9. Premiad la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con el universo. 10. Evitad ser un cáncer para el planeta, dejad espacio para la naturaleza. Reducir la población mundial. Unificar a la población bajo un mismo lenguaje. Dejarnos controlar por los tribunales supremos. Y sobre todo, unificarlo todo bajo un nuevo orden mundial. Y aquí estaría la clave de todo este asunto. Un hombre misterioso con fondos ilimitados crea un monumento con una especie de granito llamado Piedra de Pirámide Azul, que perdurará por muchísimos centenares de años y que estará ahí para las nuevas generaciones. No sé, me da mucho que pensar y creo que estas entidades que nos gobiernan bajo las sombras se ríen de nosotros. Les gusta mucho el poder del símbolo, les gusta mucho enseñar ese símbolo incluso en los billetes de $1, siempre que lo tengamos ahí y no nos demos cuenta. Es como si se burlasen de nuestra ignorancia. El caso es que esta información me gustaría presentarla en este vídeo y creo que os resultará útiles para atar cabos con otras cosas, hacer las conexiones que siempre digo yo. Y nada, seguiremos investigando sobre estos asuntos y sobre estos símbolos que van dejando por ahí. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer el siguiente libro, El sueño sagrado, escrito por Scott Cunningham. Sobre el señor Cunningham, muchos de vosotros me habéis pedido que recomendemos más libros de este autor, porque ya habíamos recomendado algunos y os han gustado bastante, y nada, os traigo otro libro sobre el autor. El sueño sagrado nos hablaría de cómo preparar el sueño para tener sueños lúcidos e incluso sueños para el viaje astral. El sueño sagrado nos hablaría de también poder realizar rituales y una serie de consejos para poder hacer estos sueños. Y nos hablaría de cómo realizaban antaño en Sumeria, en Egipto y en otras civilizaciones los sueños para entrar dentro de este mundo espiritual. Os recomiendo este libro, tiene 144 hojas, es muy pequeño. Y nada, si estáis interesados en el mundo de los sueños, este es vuestro libro. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.